Sabía que en un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas. El Aleph, el inmortal. Borges. Al YouTube, que es Guay Creaciones, y quería presentaros a los fans y seguidores que nos seguís en el canal. Otra entrevista muy interesante que hacemos en el canal, y en esta ocasión tenemos a otra persona y también distinguida influencia de la danza, Dani Panuro. Bienvenido, Dani. Hola, buenas tardes. Buenas noches, buenos días. Muy bien. Bueno, cuéntanos, Dani, ¿quién es Dani Panuro? Bueno, básicamente me gusta considerarme como en lo artístico, un director de escena más que un coreógrafo, aunque yo me formé en danza y en teatro en Argentina, pero prefiero verme más como un director de escena, como una persona que ordena cierta geometría, cierta matemática en la escena a través de los cuerpos. Han Fabre dice, soy un artista que trabaja con el cuerpo. Yo me gusta agregar con el cuerpo de los demás, porque yo, digamos que no, me expongo desde la oscuridad, o sea, me expongo desde la dirección. Yo hace muchos años que ya no me muevo. Viendo tu biografía, bueno, nos has dicho que vienes de la danza, también el teatro, creo que leí. Actuaste como, o sea, te formaste como bailarín en danza y teatro. ¿Has formado parte de algún cuerpo de baile? O sea, ¿o has formado Sí, parte? bueno, digamos que de joven en Argentina, el país en donde nací, pues sí, había hecho sobre todo un gran trabajo en grupos de danza underground. Pero digamos que fue, básicamente a mí lo que me formó más que la propia danza o los estudios, porque siempre me había considerado un bailarín, digamos, mediocre del montón, pues decidí en un punto, aparte de viajar y de aprender viendo, decidí que lo que quería hacer en mi vida era dirigir, ¿no? La dirección artística, la dirección digamos, la figura de un director dentro del teatro, dentro de la danza es muy importante, tanto y más importante que la de un coreógrafo. Entonces, bueno, digamos que el lugar que yo encontré dentro del teatro es la dirección y la danza es el lenguaje, más incluso que el teatro basado en la palabra y todo lo demás. Cuando empezaste en el mundo de la danza, es que la visión que tiene una persona no tiene por qué tener por qué tener un bagaje importante en la danza, pero sí a lo mejor una visión, y a lo mejor esa visión que tú tenías al no ser un bailarín prometedor, pero sí tenías una visión que podías compartir con otras personas. Bueno, definitivamente para mí fue muy importante haber pasado digamos, por haber pisado un escenario, ¿no? Y de hecho la experiencia la tuve. De hecho, no sé si sabes que personajes como David Delfín es gente que había trabajado conmigo en mi compañía. Hacíamos una mezcla de teatro, cabaret, donde incluíamos movimiento. Entonces, bueno, esta experiencia sí que la tuve. Pero para mí, la experiencia más grande, yo al final, cuando dejé de actuar y comencé a dirigir, sentí como una gran liberación, porque yo siempre lo que estaba buscando es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Dirigir, o sea, crear mis propias obras, tener mi propia compañía, trabajar con elementos y trabajar con personas que fuesen afín a mi lenguaje, al sentido que yo quería dar a la puesta en escena, y es realmente lo que me hace feliz, ¿no? Yo incluso hoy en día casi piso un escenario para saludar o para lo que sea y medio que me tiemblan las piernas. No estoy llamado a la escena, estoy llamado así y lo creo firmemente, estoy llamado para crear, ¿no? Para dirigir. ¿Qué es Productos Lola? Productos Lola fue como el primer grupo. Yo venía, digamos, generacionalmente venía digamos, de todo un movimiento cultural argentino que era como teatro underground, ¿sí? Como una mezcla como de sainete, de cabaret,
de vodevil, muy mezclado con lo latino, pero al mismo tiempo con muchísimas influencias europeas y de músicas del mundo y todo lo demás. Estas fueron tendencias que luego se fueron como diversificando, fueron aumentando, al mismo tiempo fueron como, pues como desarrollándose en diferentes países. Y lo que hice aquí, lo primero que hice fue, pues es un grupo, era como un grupo de cabaret súper divertido, digamos, todo costaba, digamos, a base de sketch. Hoy en día, incluso parte de mis espectáculos, hay ciertos, como todos los espectáculos, hay ciertos secretos, hay cierta alquimia que yo sigo, digamos, utilizando, que viene de ese mundo, del mundo en el que me formé, ¿no? El mundo del teatro, sobre todo el teatro underground y todo eso. Yo, si la gente que conoce mi trabajo sabe que yo siempre dedico como piezas muy específicas, muy cortas, que el lenguaje de lo directo proviene mucho de la forma del teatro del cabaret. Entonces, bueno, digamos, esa fue mi formación. Eso fue lo primero que hice aquí en España. A partir de ahí, ya en realidad yo soñaba, mi deseo más grande era poder crear mi propia compañía de danza, y es lo que he hecho durante estos años. Felicidades por realizar tu sueño. No todo el mundo que sueña puede realizar su sueño. Eso sí que es verdad. Continuando con la entrevista, dinos, por favor, ¿qué influencia tienes respecto, por ejemplo, que he leído un poco tu biografía y me gusta mucho la idea de que estás influenciado por Warhol, ¿no? Y un poco la moda, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, Warhol ya es un personaje incluso en el siglo XXI, un poco incluso hasta como pasado de moda. No he estado influenciado tanto por Warhol como la gente cree. A mí la cultura pop no me interesa tanto. Me ha interesado, digamos, a nivel como público, pero yo he tenido influencias como mucho más, para mí mucho más marcadas y mucho más importantes que la cultura pop. A mí la cultura americana nunca me ha interesado mucho. Me interesa a mí mucho más Oriente, Occidente, incluso Europa, que la propia cultura americana. La cultura americana, lo que rescato podría ser un poco la cultura hip hop. Esto sí que me ha influenciado a mi manera. Lo he recibido, lo he adoptado como yo he querido, pero no tanto Warhol. No sé dónde leíste esto, pero Bueno, no es verdad. A lo mejor una transcripción, a lo mejor que leí, que a lo mejor estabas un poco más influenciado. No, que va, para nada. Bueno, pues ya que te hago esta pregunta, dinos qué influencias, quiénes te han influenciado para hacer los espectáculos que haces actualmente. Bueno, yo tengo que decir que de pequeño era un niño que en vez de atraerme por el cine digamos, siempre fui como más atraído por el teatro. De pequeño recuerdo haberle robado algunos billetes así asolapadamente a mi padre, pero básicamente no para comprarme cosas, sino para ver danza, tener la oportunidad de ver a bailarines durante mi adolescencia como Mikhail Baryshnikov o Rudolf Nureyev, compañías como Martha Graham Dance Company. O sea, todo esto ha sido lo que más me ha influenciado. Yo he aprendido más que en mi formación viendo y viajando. Entonces, bueno, esto ha sido muy importante para mí. Luego, por supuesto, con el tiempo y con la edad vas creciendo, vas yendo a festivales. Para mí, artistas como Katsuo Ono, el padre del Butó, Tatsumi Hishikata, los padres del Butó, de la danza Butó, Crazy Legs, tantos artistas incluso dentro de la cultura de hip hop. Una cultura que sí me ha influenciado mucho, pero digamos que yo he adaptado a mi propio mundo. Nunca he sido como un fan acérrimo de ningún movimiento. Sí me interesa como que cada movimiento me influye a mi manera, y lo que yo intento es hacerlo, transformarlo, desdoblarlo y, digamos, luego mostrarlos según mi propia visión. ¿Ves? Acabas de decir lo de que has sido influenciado por la cultura hip hop. Yo, que llevo bastantes años en la cultura hip hop, a mi entender, por lo que yo he aprendido de esta cultura, que es una cultura en la que tú puedes coger lo que son esos, vamos, que puedes coger, no apropiarte de esa cultura, sino que es que la misma cultura hip hop, desde mi punto de vista, se ha creado, se ha diseñado para que todas las personas que quieran coger partes de esa cultura... Elementos, claro. Claro, que sea un elemento que tú puedas utilizar para tu arte en general, ¿sabes? Yo siempre lo he creído así. Lo que pasa es que hay un cierto sector de la población
que son muy puristas, que eso de que tú, por ejemplo, lleves el breakdance o lleves el graffiti o lleves el DJ o lleves el MC a un escenario, eso ya no es hip hop, ¿sabes? Bueno, esta crítica existía, para serte sincero, con la experiencia que tengo yo currando con B-Boys, que han sido tantas generaciones, sobre todo B-Boys españoles, yo que sé, tiene que ser una crítica de hace casi 15 años, o sea, al final lo más paradójico de todo esto es que mucha gente que me criticaba en esa época a mí, cuando yo comencé a hacer toda esta pequeña revolución local en la ciudad, muchos terminaron casi pidiéndome curro, ¿entiendes? O sea que fue como muy divertido. Yo, para ser sincero, tengo que decir, digamos, aunque mi aspecto tal vez a mí siempre me interesó como la vestimenta urbana, pero digamos que nunca me he identificado con una cultura definitivamente. Nunca fui punk, nunca fui rockero, nunca fui rocker, nunca fui b-boy, nunca fui nada, siempre fui lo que yo quise ser y cogí de las culturas lo que me interesaba. Claro. Yo, sinceramente, para decirte que solamente el hip hop me interesa como cultura y que lo demás, o sea, te mentiría, porque no es mi único interés en el mundo. Y gracias a Dios, ¿no? Que tengo digamos, la cabeza y la mente abierta para darme cuenta que el mundo tiene como muchísimos discursos que se puedan desarrollar. Si hay gente que, yo qué sé, que han cogido esta historia como una religión, pues miren, me parece genial, pero no es mi estilo, ¿sabes? Yo creo que lo importante cuando viajas, cuando te mueves, te das cuenta de que el mundo tiene muchas cosas tanto más geniales que el hip hop y todo lo que encierra. Sí. Dinos, Dani, ¿conoces a Jack Stati? Of course. Me ha gustado esa contestación. Dinos, ¿qué es para ti Jack Stati? Bueno, Jack Stati en realidad es un maestro, una influencia, digamos, solapada, tal vez. No he encontrado al final Jack Stati como era como era tan larguirucho, era una especie de Chaplin a la francesa. También yo lo comparo muchas veces con, a ver, ¿cómo se llamaba el otro? El rival de Chaplin. Nada. Buster Keaton. Buster Keaton. Pues un poco también Marcel Marceau, digamos, desde la escuela del mimo, fue un poco también protagonista más en teatro que Tati, que fue más de cine. Últimamente, me acuerdo, lo acabo de recordar ahora, conocí como un par de bailarines que son muy de esa imagen, muy de esa historia, pero les hablas de Jack Stati, bueno, B-Boys, claro, les hablas de Jack Stati y dicen, ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Quién fue? Entonces, como que hay mucha desinformación todavía en el mundo, en el mundo del b-boy y también en el mundo de la cultura urbana en general, de lo que llaman que hoy en día llaman danza urbana. La gente que hace danza urbana se creen que están haciendo algo nuevo, que en cierta forma lo es, y no tengo ninguna duda, pero también hay muchísima desinformación. Yo siempre cuando he montado algún espectáculo he pensado en la raíz, en la tradición, en las tradiciones locales. Ya sabes que, no sé si sabes o si lo sabes, que he viajado por Egipto, lugares como India, Japón. Siempre he estado investigando sobre estos lenguajes, pero siempre me he ido a la raíz. La raíz de todo es muy importante, porque a partir de la raíz tú puedes crear, tú puedes, digamos, diversificar ideas, recoger nuevas ideas para ver de qué manera estas historias se pueden combinar, pero nunca podemos olvidarnos de las personas que nos precedieron, ¿no? O sea, es muy importante. No solamente de las personas, sino del arte que estas personas desarrollaron. O sea, nos estás desvelando un poco cómo es tu proceso creativo, ¿no? Sin duda, a mí no me importa. Yo soy, digamos, Peter Brook, el gran director inglés, decía, bueno, guardar vuestra creación como un secreto, como una alquimia, y mostrarla como de a poco, y es realmente lo que yo muchas veces intento, ¿no? En mis espectáculos, y dar como pequeñas dosis. Tú que has visto algunos de mis espectáculos, seguramente un público sensible se da cuenta de estas historias. Pero también a veces entre profesionales, entre amigos o entre colegas está bueno, ¿no? Como compartir. Claro que siempre tiene que haber como un cierto, no secretismo, pero sí ocultar
de una forma, digamos, amorosa, algo que luego vas a revelar en un espectáculo. Yo te tengo que ser sincero, la primera vez que, o sea, tu incursión aquí en Madrid, por ejemplo, en el mundo de la danza más urbana, del breaking y tal, yo he sido bailarín desde hace muchos años. Sí, sí, esto lo sé. También he bailado con mi propia compañía, luego una compañía que no sé si te invité hace unos años, que se llama Cruceta Flamenco, que estábamos haciendo como flamenco con breakdance o no sé qué. ¿Quiénes eran los componentes? Era una compañía que se llamaba Cruceta Flamenco, que era un coreógrafo de Móstoles, que bueno, que estuvimos con él hace un tiempo, Caos, Roborob y yo, Sí. haciendo como un espectáculo que era... Sí. No lo vi, creo que vi algunos vídeos cortitos de alguna cosa, como de algún festival de calle o así, sí, pero es verdad. Y tengo que decirte que algo, por ejemplo, que tú presentas algo nuevo al público español o al público madrileño, y sí que es verdad que el público, a no ser que estén, como tú dices, a no ser que tenga esa sensibilidad o sea, para recibir ese mensaje que tú quieres dar con un mensaje o simplemente con no sé, un sentimiento de cualquier tipo de sentimiento, es difícil. Y cuando tú entraste en escena con B-Boys a tu estilo y pues haciendo pues esa investigación, al principio era difícil de entender, pero yo creo que poco a poco se ha ido definiendo un poco lo que es tu carrera en el mundo dancístico. Entonces, bueno, es una cuestión de formación también. Yo entiendo que cuando yo comencé, o sea, bailar, ser b-boy, era una cosa básicamente de calle. Por supuesto, era una cultura que pertenecía a un movimiento específico y la mayoría de estos chicos no tenían ni idea de lo que significaba entrar, ni siquiera pisar un teatro, ¿entiendes? No sabían lo que era entrar a un teatro, ¿entiendes? Entonces, bueno, o sea, en cierta manera yo en ese aspecto hoy ya me puedo sentir orgulloso y como pionero en ese aspecto. Yo he hecho que muchísimos bailarines, y te puedo dar nombres, una lista de nombres muy largos, están viviendo de la danza. Hay bailarines maravillosos que han comenzado conmigo y hoy en día están trabajando con compañías tan importantes como Peeping Tom, ¿entiendes? Entonces, bueno, esto me hace sentir más que orgulloso. O sea, quiero decir, a pesar de las críticas y todo lo demás, yo sinceramente nunca me he detenido en eso porque, ¿para qué? Es una cuestión de conocimiento. Yo con la mano en el pecho te agradezco mucho que a esas personas que siempre han sido de calle, se hayas abierto, digamos, un poco pues la mente en el sentido teatral, ¿no? De meterse en un teatro para... Bueno, no es tampoco meterse en un teatro, significa comenzar a desarrollar tu arte como una profesión, primero, que se pueda elevar a la categoría de arte para que la gente pueda observarlo, pueda pagar pueda pagar una entrada para un espectáculo en el que participas. Todo esto, ¿sabes? Para mí ha sido como un orgullo. Y más allá del aprendizaje personal de los bailarines, también para mí fue como un aprendizaje propio. Siempre ha sido como mutuo. Yo, como te dije, yo siempre he sido un bailarín mediocre. Yo sin toda la gente que he convocado en mi vida para trabajar en mis espectáculos no sería absolutamente nada. Sería un nombre en el aire. O sea, mis espectáculos no los hago yo. Mis espectáculos los hacen mis bailarines. Sí, pero lo que me interesa de cuál es tu proceso creativo es que aunque tú dices que eres un bailarín mediocre, sabes cómo encauzar el espectáculo que tú quieres hacer y cómo cómo es que tus bailarines entiendan lo que tú quieres decirles. Sí, no te quepa la menor duda, porque claro, que yo haya sido un bailarín mediocre no significa que no sepa cómo manejar la geometría y la aritmética de la escena, ¿entiendes? Eso lo tengo clarísimo. O sea, eso es una cosa que tengo súper clara y para mí solamente no tiene que ver con el movimiento, pero tiene que ver con la luz, tiene que ver con el vestuario. Tú ya sabes que yo también estoy envuelto en la moda desde hace muchos años, o sea, son muchos lenguajes, la fotografía, las artes, lo máximo de las artes visuales, las artes escénicas, estéticas, para mí todo ha tenido que ser como una amalgama, una sola cosa, donde no me tuve que detener en ninguna para poder controlar o intentar controlar todas.
Dani, pues vamos a ir finalizando ya la entrevista. Antes de terminar, dinos por favor, ¿cuál es ¿qué es el discurso total? Bueno, el discurso total hoy en día es, al final, es muy cambiante, porque lo que era un discurso total el año pasado, resulta que hay tantas nuevas ideas y tantas nuevas cosas, digamos, el lenguaje físico no tiene fin. De hecho, si somos un poco conscientes, vemos cómo se está moviendo la juventud hoy en día. Solamente la gente que hace tapping, por ejemplo, pues es increíble, están concentrados de la cintura para arriba y es alucinante lo que están creando, lo que están haciendo con brazos, dedos, manos. Es genial, ¿no? ¿Quién hubiese pensado que tapping, por ejemplo, por nombrar algo, ¿no? Iba a ser una cosa tan maravillosa. O sea que el lenguaje total existe en la medida que uno lo va creando. Luego también, si te das cuenta que has nombrado uno de esos pequeños elementos de danza del funk style, ¿no? Que es el tapping, ¿no? Luego también, no sé si que hay otra vertiente que creo que está funcionando mucho, pero no es tanto de cintura para arriba, sino que son las manos, el fingering, ¿no? Algo así se llama. Sí, finger tapping. Uf, es increíble, ¿eh? O sea... Buenísimo, sí, finger tapping es buenísimo también. Pero bueno, quiero decir, o sea, eso y al mismo tiempo, ¿sabes? A mí me fascina, antes te hablaba de tradición, yo también estuvimos hace ahora unos años en el sur de India, en Kerala, investigando sobre una danza, un arte marcial que se llama Kalaripayattu, que es como un yoga bailado que tiene 5.000 años y lo ves y dices, ¿qué es esto, tío? O sea, que... Creo, si no meto la pata, creo que las mujeres son las que luchaban, ¿no? Eran luchadoras o algo así, ¿no? Sí, hombres y mujeres, y sobre todo en India, que ya sabes que es un país con tantas religiones, no hay diferencia entre los hindis y los musulmanes. Mujeres musulmanas cubiertas lo practican, es una danza de defensa con espadas, con escudos, es maravilloso. Y bueno, esta investigación me llevó también al mundo del butó, el mundo del butó me llevó al mundo de los derviches, o sea, Sí. todo danza, si lo decidimos. Finalizar, tu último espectáculo se llama Atlas. Cuéntanos Atlas. un poco. Sí. Atlas se llama Atlas de The Map of Moves, mapa de movimientos. Es un espectáculo que habla sobre todo de por qué las nuevas generaciones se están moviendo de la misma manera, quiero decir, por la inmediatez, por lo que significa vivir en un mundo globalizado, quiero decir, y de qué manera al mismo tiempo estos chicos están contando con el físico lo mismo en diferentes regiones, en diferentes geografías. Entonces, por eso he intentado hacer una especie de ballet atlético. Está básicamente fundado, basado, quiero decir, en el parkour, workout freestyle, bueno, eso, calistenia, free running y todo, pero nunca dejo digamos, el lenguaje del b-boy en detrás. Siempre tiene que haber por lo menos un par de b-boys en mis espectáculos, porque al mismo tiempo es un lenguaje que sigue creciendo y es una coproducción con el Museo de Arte Contemporáneo de Navarra, inspirada en la obra de un fotógrafo del siglo XX que se llamaba José Ortiz Echagüe, una maravilla de fotógrafo español que poca gente conocía, que ha salido en el live americano, un tío y me ofrecieron esta colección para inspirarme para hacer mi nuevo espectáculo y nada, lo podremos ver, si Dios quiere, el 7, bueno, si toda esta guerra psicológica y biológica se pasa, lo podremos ver el 7 de agosto dentro de los veranos de la villa. Pues iremos, Guay Creación estará ahí viendo. Sí, bueno. Y este vídeo nos deja tranquilos ya de una vez por todas. Si tuvieras que enviar una postal al niño que tienes dentro, al que fuiste, ¿cómo le escribirías? ¿De qué manera? ¿Qué le pondrías a ese niño que fuiste? A ver, es que estoy viviendo una época estoy leyendo muchísima filosofía y estoy como bastante complicado, no soy nada simplista, pero tal vez, a ver, yo diría, yo es otro. Oh, muy bien. Muy bien. Interesante. Bueno, primero me parece súper interesante que la iniciativa. Estaría bueno que intentéis entrevistar no solamente a gente que proviene o que tiene cierta relación con la cultura más cercana a vosotros, que es el hip hop,
pero sino también intentar, ¿sabes? Hoy en día esta cultura ha influenciado a tantas otras nuevas formas de baile que, bueno, ¿sabes? Hay muchísimos bailarines de danza contemporánea que están interesadísimos en, ¿sabes? En hacer top rocks, ¿entiendes? O sea, entonces es increíble. Entonces, toda esta historia es como que... Ahora, hace poco he hecho una entrevista interesante con un coreógrafo, el que era exdirector del Ballet Nacional, Antonio Najarro, va a tener un programa de televisión que se llama Madrid, España en Danza, una cosa así, en la 2 a partir de septiembre. Y me gustó mucho que el tipo me invitara, ¿no? Porque supuestamente esta gente, ¿sabes? Está más, digamos, en el establishment de la danza. Hay personas que sí, seguro tienen que invitar. Ha sido una oportunidad importante. Entonces, bueno, estar en espacios como más underground, como los vuestros, como el tuyo, por ejemplo, que espero que crezca, por supuesto, y al mismo tiempo, ¿sabes? Poder mostrar más en un mundo un poco más mainstream de dónde venimos, hacia dónde queremos ir. Y ya para finalizar, te quería decir que agradecerte. Me ha encantado. Te agradecemos mucho esta entrevista y también agradecerte pues lo que haces por todos los bailarines de cualquier género de danza, porque últimamente, por ejemplo, que te están dando ese espacio en televisión donde estás llevando a bailarines o bailarinas que no son nada conocidos o tienen un nombre y que les puedas un poco pues dar la oportunidad en un medio de televisión, pues que les dé la oportunidad de que bailen. Claro, que no sea siempre el ballet de José Luis Morena, ¿no? En la televisión, claro. Bueno, sí, lo intento hacer, pues es difícil porque, sabes, uno siempre quisiese hacer más, que el lenguaje sea como más cerca de lo que a uno le gusta y tal, pero bueno, lo estoy intentando y bueno, ahora vamos a ver hacia dónde vamos. Pues muy bien. Ya hemos finalizado la entrevista. Muchas gracias por haberme... muchísimas gracias a ti.